Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar un tema de cintas LED que tenemos que tener muy presente para la venta de nuestros productos. Entonces, la primera clase o familia de cinta son todas las cintas LED 50-50 de 12 voltios de 5 metros. Todas estas cintas vienen en su carrete, obviamente, y son fácilmente identificables porque básicamente vienen en tonos blanco, amarillo, azul, verde, fucsia, rojo y RGB. Esta cinta es siliconada, entonces pues es apta para lugares con humedad y con agua, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la radiación solar o de la luz del sol porque desgasta y puede llegar a amarillar la silicona y eso produce un efecto que cambia el color del producto. En cuanto a características técnicas, tenemos de 10 a 12 lúmenes por metro, entre 7 y 8 vatios de consumo por metro. Es un chiplet 50-50, que quiere decir que es un chiplet cuadrado de 5 milímetros por 5 milímetros. Aproximadamente nuestra cinta tiene 60 LEDs por metro, una vida útil de 30.000 horas y un voltaje de funcionamiento de 12 voltios. Es muy importante entender que para ese funcionamiento a 12 voltios necesitamos un conector o un adaptador que transforme la energía eléctrica de nuestra instalación a 12 voltios, que es el voltaje que funciona en nuestro producto. 12 voltios DC, es muy importante el DC. Para esto tenemos el adaptador, perdón, ICL13 e ICL12. Esto dependiendo de la disponibilidad, cualquiera de los dos nos va a funcionar. Vale la pena aclarar que la cinta LED RGB tiene un accesorio adicional que es un kit, que es un control, que nos ayuda, pues como su nombre lo indica, a controlar la cinta RGB para tener cambios de color, rojo, verde, azul, cambios en RGB o sus diferentes combinaciones, fucsias, naranjas, amarillos, rosados, morados, etc. Adicionalmente, ese control cuenta con dos botones al lado de los botones on y off que sirven para aumentar o disminuir la cantidad de brillo que nos genera el producto. A esa cantidad de brillo o ese control, llamémoslo así, se le conoce como dimerización. ¿Listo? Adicionalmente, el control a mano derecha tiene unos botones grises que tiene unos modos de funcionamiento predefinido, preprogramado. Algunos son cambios en colores, en los tres colores tradicionales, otros son cambios suaves de color, otros ya son más mezclas tipo estroboscópica y modos de degradé. El siguiente tipo de producto que tenemos son cintas LED 50-50, pero a 110 voltios. Estas son cintas o carretes de cinta que vienen por 100 metros. Entonces, muy importante diferenciarlas de las anteriores que tan solo eran 5 metros y pues el carrete es mucho más pequeño. Los lúmenes, entre 200 lúmenes por metro, más o menos, para los colores blanco, cálido y verde. ¿Listo? No significa que los otros colores tengan menos LEDs o lo que sea. Lo que sucede es que la vista o el ojo humano no percibe de igual intensidad todos los colores. El ojo humano percibe mejor o tradicionalmente percibe los colores blanco, cálido y verde. Si los otros colores, como su saturación es diferente, pues no se pueden medir de manera correcta. El chiplet es 50-50, tiene aproximadamente 60 LED por metro, una vida útil de 30.000 horas y un voltaje de 120 voltios. La potencia entre 5 y 8 vatios por metro, una longitud de 100 metros. Algo muy importante de esta cinta es que esta es siliconada IP65, pero esta silicona es supremamente más robusta que la silicona de una cinta de 5 metros. Esta silicona sí es apta para ponerla en el exterior, va a aguantar el agua, va a aguantar la luz durante bastante tiempo antes de que se genere un envejecimiento. ¿Listo? Vale la pena aclarar.
que dependiendo de las longitudes que vayamos a manejar de cinta, se usa uno u otro conector. Entonces, para los colores que no sean RGB, o sea, desde el blanco hasta el rojo en nuestra gráfica de la imagen, si la longitud es hasta 50 metros, vamos a utilizar el ICL11. Si la longitud es menor a 25 metros, vamos a usar el ICL33. Para la cinta RGB sucede un caso similar, pero obviamente como ese RGB tiene más canales para controlar, lo que va a hacer que el controlador sea diferente. Para este caso, hasta menores de 50 metros vamos a utilizar el ICL18. Ese controlador incluye su control RGB, obviamente, pues para hacer todos los cambios y las programaciones que deseemos. Y si tenemos menos de 25 metros, vamos a usar el ICL34, ¿sí? Que es un conector exactamente para la misma cinta, pero varía la capacidad del conector. Por eso hay que tener muy presente al momento de instalar o de vender cinta que debemos incluir los controladores para las longitudes que nosotros vayamos a manejar, ¿sí? Si utilizamos un controlador incorrecto para una longitud específica, muy seguramente el controlador se va a dañar o la cinta se va a dañar. Alguno de los dos se va a dañar, pues hay que tener muy presente la longitud que vamos a controlar y con esto seleccionamos el controlador correcto. Tenemos acá la cinta doble LED 3528. Es una cinta LED que viene provista de dos LED de 3.5 milímetros por 2.8 milímetros, 60 LED por metro de 6 a 10 vatios, vatios por metro, una longitud de 100 metros e igual que el anterior tiene un IP65 con una cubierta siliconada muchísimo más robusta que la de carrete de 5 metros, similar a la que vimos anterior. ¿Sí? Ideal para el exterior, va a resistir mucho más. Y tiene un voltaje de funcionamiento de 120 voltios. ¿Sí? Para utilizar esta cinta necesitamos el controlador ICL19, que controla hasta máximo 50 metros. Luego viene la cinta LED neón. Entonces, vale la pena aclarar que se le llama neón por su efecto luminoso, ¿sí? Más no porque tenga algún tipo de gas neón por dentro o tenga algo adicional, no. Esta cinta es una cinta LED que tiene un recubrimiento especial que le genera un efecto de neón. Eso es súper importante. Colores tenemos blanco, cálido, azul, verde, fucsia, rojo, amarillo y RGB. Los lúmenes, 180 lúmenes por metro, este sí tiene pues realmente más LEDs por metro porque para generar ese efecto de neón, pues los LEDs tienes que ponerlos más pegados para que no se vean pequeños puntos luminosos. Una vida útil de 30.000 horas, voltaje de 120 voltios, obviamente gracias a su conector, y la potencia entre 6 y 8 vatios. Importantísimo, aquí las conexiones, el CL30 de 25 metros. Esto es su conector. El corte mínimo que le podemos hacer a esta cinta LED de neón es de 1 metro. Bueno, ya vimos el tema de las cintas, entonces ya sabemos que dependiendo del conector y la distancia, vamos a utilizar uno u otro producto. Vamos a hablar un poquito más de los sensores. La idea es que conozcamos que hay dos tipos de sensores. El primero que tenemos a mano izquierda es el sensor microondas y a mano derecha un sensor PIR. ¿Listo? Algunos sensores microondas se parecen físicamente a un sensor PIR. ¿Sí? Si se dan cuenta, el sensor microondas es plano, es una tarjetita electrónica, no tiene pues mayor cosa. Mientras que el sensor PIR pues tiene una cúpula con unos hexágonos que le permiten aumentar su longitud de detección y otras características en cuanto al haz luminoso. ¿Listo?
Vamos a hablar un poquito como de las ventajas y desventajas o diferencias de cada uno. Entonces, el sensor microondas tiene una mayor capacidad de detección, pero puede generar falsas alarmas. En términos de iluminación, puede generar falsos encendidos, o sea, se enciende sin que haya ningún tipo de movimiento, quiero decir. El rango de detención es más amplio, entonces, como les decía, es un sensor de microondas. Entonces, tiene una detección mucho mejor, cualquier pequeño movimiento lo puede afectar y puede hacer que se encienda. ¿Listo? Ventajas y desventajas, algunas del sensor microondas. No requiere una línea de visión directa. Entonces, más adelante vamos a ver unos ejemplos de cómo se comporta. ¿Listo? Y mientras que el sensor PIR tiene pues otras características, mejor para seguridad, pues, está dedicado exclusivamente a infrarrojos, mientras que el sensor de microondas puede detectar movimiento de objetos no vivos, llamémoslo así, ramas, árboles, carros, etc. Eh, Desventaja del sensor PIR, pues que debe ubicarse de forma tal que se atraviese correctamente el campo de visión. Ideal para zonas de tránsito definido como corredores y pasillos, porque siempre sabemos de dónde va y de dónde vienen las personas. La temperatura de la luz puede afectar su desempeño. Entonces, como son sensores de infrarrojos, entonces si el sensor está, por ejemplo, en el exterior y le da mucha luz o tiene una lámpara cerca que le esté apuntando de forma directa, eh, puede generar falsos encendidos. Y la temperatura, pues también digamos que estos sensores, recuerden que son infrarrojos y la temperatura genera, los cuerpos calientes generan radiación infrarroja, pues también puede generar falsos encendidos. Vamos a hablar un poquito de la gran diferencia entre un sensor microondas y un sensor PIR. A mano izquierda tenemos una sala en L, por ejemplo, donde al fondo está instalado el sensor y aproximadamente a la mitad de la sala está instalada la bombilla. El sensor microondas irradia la zona, o sea, inunda, llamémoslo así, la zona, con haces de radiofrecuencia. Cuando una persona, aquí nuestro sujeto está entrando por mano derecha, interrumpe o pasa por ese campo, es detectado automáticamente por el sensor, lo que genera el encendido de la bombilla. Entonces, si se dan cuenta, pese a que el sensor no lo haya visto, ¿sí? Ya se encendió. El sensor PIR es diferente. El sensor PIR requiere una línea de visión directa. Entonces, ahí en esa gráfica la persona va entrando. Si se dan cuenta, las líneas rojas, que digamos es lo que simula el campo de visión del sensor, no lo han detectado. Eso quiere decir que el bombillo no se va a encender hasta que la persona o el objeto pase por la línea de visión del sensor. En ese momento el sensor se activará. Entonces, básicamente el sensor PIR requiere verte para funcionar. Diríamos que el sensor de microondas puede que necesite simplemente sentirte, llamémoslo así, o escucharte para funcionar. Bueno, a la hora de instalar un sensor PIR, es muy importante tener en cuenta que la detección debe ser perpendicular a la forma de la instalación. ¿Sí me va a entender? Si yo lo instalé en el techo, perdón, en una pared, como está aquí el ejemplo, las personas deben moverse de izquierda a derecha para que se atraviesen las líneas de sensibilidad del sensor. En la derecha, el sensor está instalado en la misma pared, pero las personas no atraviesan el corredor, sino que se acercan hacia el sensor. Ese tipo de detección no es muy buena porque los rangos de detección del sensor no van a funcionar de forma adecuada. Entonces, sí lo va a detectar, pero tal vez cuando ya esté mucho más cerca. Entonces, ahí es cuando nos genera la duda de que si es un sensor de 8 metros, porque solo me detecta cuando estoy más cerca. Tiene que ver mucho el tema de la ubicación. Vamos a hablar un poquito de los sensores de pared, que tenemos algunas dudas con el sensor de 3 cables y el sensor de 2 cables. ¿Listo? El sensor de 3 cables, básicamente, ¿qué es? Tiene
fase o línea, que es, llamémoslo el positivo de la instalación, el neutro, que le llamamos negativo. ¿Listo? Eso lo necesitamos para que el sensor se encienda. Y tenemos un L con comilla, o una salida, o un control, que es el que va a la bombilla, y de la bombilla ya va al neutro. ¿Listo? Esa es la forma de conectar el de 3 cables. El de 2 cables es exactamente igual, lo que hacemos es ahorrarnos el neutro. ¿Sí? Fase al sensor y la línea de control al bombillo. Tengan muy presente los colores. ¿Listo? Los colores de los cables simulan exactamente las conexiones de los productos. O sea, el cable negro a línea, el cable naranja neutro, el cable rojo al bombillo. Hemos encontrado muchos casos en que el sensor está conectando el cable rojo a fase. Entonces eso hace un corto directo con el sensor y se daña el sensor. En cuanto a sensores, tenemos el S04, que es un sensor de 800 vatios, 6 amperios, un ángulo de detección de 360 grados. A este sensor le podemos configurar el tiempo, ¿sí? Mínimo 8 segundos, máximo 7 minutos, y podemos ajustarle la sensibilidad o el alcance. Entonces, desde 8 hasta 1 metro ajustable. El voltaje de funcionamiento, 110 a 130 voltios. La altura de instalación recomendada es de 2.5 hasta 3.5 metros. Este sensor, pues obviamente solo va a trabajar si lo configuramos dependiendo la luz. Quiere decir, si lo ponemos en el sol, él tiene un indicador en el sol, pues cuando sea de día va a funcionar. Y tiene un indicador, una perillita que se mueve hacia la luna. Eso quiere decir que solo de noche va a funcionar. Entonces, si lo dejamos hacia el sol, va a funcionar de día y de noche. Si lo dejamos hacia la luna, que son 3 luxes, o sea, muy poquita iluminación, va a funcionar exclusivamente en la noche. Tenemos el sensor, bueno, el anterior tiene una mallita protectora para evitar que de pronto un golpe o algo llegue a fracturar la cubierta del sensor. El siguiente es un sensor PIR también muy similar, pero de más capacidad, 800 vatios. Un ángulo de 360 grados de detección, ¿sí? Una configuración mínima de 10 segundos hasta 7 minutos, un voltaje de 110 a 130 voltios, a un alcance ajustable de 6 metros, hasta 6 metros, perdón, y la altura de instalación recomendada entre 2.5 y 4 metros. Igual podemos seleccionar el momento que queramos utilizarlo. Si queremos que sea todo el día, pues lo dejamos en el sol. Si queremos que sea exclusivamente por la noche, lo dejamos en la luna, que son 3 luxes. Tenemos un sensor PIR extra plano, mucho más elegante, mucho más discreto, de una capacidad de 500 amperios, de 500 vatios, un ángulo de 360, un tiempo de configuración de 5 segundos a 5 minutos, monovoltaje, alcance ajustable menor a 8 metros y una altura de instalación recomendada entre 2.5 y 2.4 metros. Muy residencial sobre todo. Tenemos el sensor para incrustar, tipo ojo de buey. Es un sensor de 600 vatios, 360 de ángulo, tiempo de configuración mínimo 10 segundos, máximo 7 minutos. Voltaje 110 130, 6 metros ajustables el alcance y la altura de instalación recomendada entre 2.5 y 4. La luz ambiental de operación entre 3 luces y 2.000 luces, o sea, o de noche o de día y de noche. Este es el S03, que es un sensor PIR27, entonces muy fácil para instalar en la roseta o en el plafón que ya tenemos. No necesitamos hacer otra conexión, no necesitamos nada adicional, simplemente dejar el interruptor del plafón encendido y enroscamos acá. Aquí, ¿qué podemos configurar? Podemos configurar el tiempo entre 10 y 5 minutos. En este caso, el alcance sí es establecido, máximo 6 metros. No podemos configurar ninguna otra opción en el sensor.
La altura de instalación recomendada entre 2.5 y 3.5 metros. Luz ambiental de operación de 3 luxes hasta 200 luxes, quiere decir de día, aquí se ve un poco mejor, aquí está el sol, quiere decir que el sensor funciona de día y de noche, y la luna, que significa que solo funciona de noche. La base de conexión es E27 y la base que revisa la bombilla es E27. Este es el S01, que es un sensor PIR mini de 500 vatios, 360 grados de detección, un tiempo de configuración mínimo de 5 segundos hasta 8 minutos, voltaje 110-130, 6 metros ajustable el alcance máximo y la altura recomendada entre 2,5 y 4 metros. También a este le podemos configurar el tiempo de uso, o sea, de día o de noche. El sensor de pared es un sensor de 800 vatios, es un ángulo de 180, porque si se dan cuenta el reflector solo ocupa el 50% de la circunferencia. Tiene un tiempo de configuración entre 5 minutos y 8 minutos y un voltaje de funcionamiento entre 110 y 130 voltios. Un alcance máximo de 12 metros, ajustable, y la altura de instalación recomendada entre 2.5 y 2.4 metros. Este es el sensor de pared, del cual veíamos el tema que algunos vienen de 3 cables y otros vienen de 2 cables, entonces tener muy presente el tema de la conexión para evitar cualquier error. Una capacidad de 800 vatios, un ángulo de 180 grados, 10 minutos, mínimo 10 segundos hasta máximo 7 minutos. Un voltaje de funcionamiento de 110 a 130 voltios y un alcance máximo de 9 metros. La altura recomendada de 1 a 1.8 metros. Sí, pues para ahí la idea es cambiar el interruptor, ¿sí?, que tenemos en el apartamento, en el corredor, en la sala. Tenemos este sensor PIR, que es un sensor con un tipo spot, que tiene básicamente dos bases E27 para conectar los bombillos. Capacidad de 300 vatios, o sea, quiere decir que máximo en total, en todo el ampli que le puedo poner 300 vatios. Un ángulo de 180. Tiempo de configuración mínimo 5 segundos hasta 9 minutos. El voltaje 110-130 voltios. IP44. Eso quiere decir que lo podemos usar en el exterior, pero debe quedar a cubierto. Si no le pueden caer gotas, chorros considerables de agua, o sea, le puede caer agua chispeadita o muy poquita. No le puede caer la lluvia directamente. El alcance de máximo 12 metros, altura de instalación recomendada entre 1.8 y 2.5 y al igual que los demás, tiene el tema de la configuración del modo de uso de día y de noche o exclusivamente de noche. Este es un sensor PIR de presencia, entonces lo que hace es básicamente detectar si una persona entra a un local, por ejemplo, y suena una alarma. ¿Sí? Entonces, esta alarma dura aproximadamente 10 segundos. El voltaje de 5 voltios DC, perdón, 9 voltios DC es con batería. Tiene un alcance de 8 metros ajustable y una altura de instalación recomendada 1.8 a 2.5. El sonido, 70 decibelios, es un sonido aceptable, no vamos a tener un ruido demasiado exagerado. Importantísimo que a la hora de instalarlo miremos muy bien la ubicación, porque recuerden que es un sensor PIR y el sensor PIR, si queda apuntando al exterior, imagínenselo en un local, si le llega mucha luz del exterior de día, pues no va a funcionar bien, porque recuerden que los sensores PIR se ven afectados directamente tanto por la temperatura como por la luz ambiente. Un sensor de humo, que básicamente es un sensor que viene con batería de 9 voltios o 110 voltios, dependiendo como lo necesiten. Un alcance máximo de 6 metros y una altura de instalación recomendada de 3 metros. Esto con el sonido 85 decibelios, ya es un sonido mucho más fuerte, mucho más, bueno, así, cansón, llamémoslo así, para que obviamente la gente se alerte y revise el tema de cualquier incendio o evacúe el lugar en caso de ser necesario. Estos ya son sensores de fotocelda, ideal para reflectores o alumbrado público.
una capacidad de hasta 10 amperios. Eso quiere decir que para cualquier luminaria de hasta 400 vatios o 1000 vatios le va a funcionar, no hay ningún problema. Eso sí, si es LED. Un voltaje de funcionamiento 110 a 240 voltios. Un IP54, entonces no hay problema, le puede caer luz, le puede caer agua, perdón. Para instalarlo, en el caso de que la luminaria no tenga la base, necesitamos el S15, que es la base para esta fotocelda. Una luz ambiental de operación entre 5 y 15 luxes. Eso quiere decir que en la tarde él automáticamente se va a encender. Ya tenemos otra que básicamente lo que hace es integrar todo en un mismo producto, tanto la base como la fotocelda. Funciona entre 110 y 240 voltios, IP54, exactamente igual, y luz ambiental de operación entre 5 y 15 lux. En la tarde se va a encender común y corriente. Bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya quedado claro los temas.